Muy buenas noches. Estamos como siempre con el renovado placer de poder llegar hasta ustedes, acá desde Unión TV con una nueva edición de La Noche Menos Pensada. Rubén Olar, buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Hola, Oscar. Rubén. También el cordial abrazo, el saludo fraternal para todos quienes en sus hogares están sintonizando Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Rubén y Oscar, estamos acercándonos hacia fin de año. Automáticamente hacemos balances de lo que cómo estuvo el año, cómo lo pasamos, qué proyectos logramos y qué proyectos tenemos para el siguiente. Si, por ejemplo, Rubén, tenés pensado hacer una modificación o ampliar tu casa o cambiar de casa porque, bueno, ya los hijos crecieron y se fueron, entonces decís, no, mejor veo una casa más chica y esta alquilo o vendo. ¿A dónde recurrís? Y a una entidad bancaria habitualmente para solicitar un préstamo. Habitualmente, ¿verdad? Habitualmente, Oscar, sí. harías lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. O un banco, o una cooperativa grande. O te pido prestado a vos, ¿verdad? Por esta vez no, me vas a esperar un poco, me vas a esperar mucho solamente. Vas a tener que esperar mucho. No, claro, son entidades donde seguro vas a encontrar, ¿verdad? Créditos para esos proyectos. Pero también en el sector público, en el sector del Estado, hay entidades, o al menos hay una entidad concreta que tiene esos planes. Claro, posiblemente en tu caso, porque ya tienes luego casa, a lo mejor no cotizás. Pero si una persona que aún no tiene una casa, y esa entidad es la Agencia Financiera de Desarrollo. Es un organismo del Estado que, bueno, mucha gente cree que es una entidad privada, tiene un poco confusa la situación. Y del tema vamos a hablar esta noche, que ya comparte en nuestra mesa de trabajo el gerente general de la entidad. Él es Fernando Lugo. No el expresidente. Fernando Lugo López, gerente general. Buenas noches. Muy buenas noches, Marcos, Oscar, Rubén, muchas gracias por esta invitación y feliz de compartir con ustedes y hablarles un poquito más acerca de lo que es la Agencia Financiera de Desarrollo, qué es lo que nosotros hacemos y cuáles son los productos y servicios que ofrecemos para la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tiene de existencia la AFD y, digamos, por qué tienen esa habilidad de aparecer de repente como una entidad privada y cuando sin embargo es una entidad del Estado? Sí, la Agencia Financiera de Desarrollo nació en el año 2005. Fueron 3 entidades las que fueron fusionadas, 3 entidades del Estado las que fueron fusionadas para crear la Agencia Financiera de Desarrollo, el Fondo de Desarrollo Industrial, el Fondo de Desarrollo Campesino y la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Central de Paraguay. Esas 3 entidades fueron las que dieron origen a la Agencia Financiera de Desarrollo, que es la única banca pública de segundo piso que ofrece créditos para el desarrollo. Vamos a entrar un poquito en detalle en qué quiere decir banca pública de segundo piso. Sería bueno. Entonces, para comentarles, ¿verdad?, que los créditos de segundo piso son para fondear operaciones a las entidades de primer piso. ¿Quiénes son las entidades de primer piso? Son los bancos, las financieras, las cooperativas. Lo que ocurría hasta el año 2005 era que estas entidades de primer piso no tenían fondos para hacer frente a estos proyectos de largo plazo. Si uno iba a un banco, una financiera, una cooperativa, por lo general buscaba un financiamiento y le ofrecían como máximo hasta 3 años de plazo para créditos a la vivienda, por ejemplo. Y eso es algo que realmente muy pocas personas van a poder acceder porque los créditos son de montos muy elevados. Entonces un crédito a 3 años no es suficiente para que alguien pueda pagar su cuota, ¿verdad? Entonces la AFD vino a resolver un poco esas fallas de mercado, esa falta de financiamiento de largo plazo y otorgó recursos, fondos a largo plazo a las instituciones financieras para que podamos ir y solicitar estos créditos a las entidades. Y bueno, ahí la entidad me dice, sí, con fondos AFD te doy a 20 años, te doy a 30 años. Así sucesivamente nació la AFD con productos destinados a créditos para el desarrollo. Fernando, ¿cómo se fondea la AFD? ¿De dónde provienen los fondos para prestar a las entidades bancarias para que puedan entregarle a los individuos que solicitan? La AFD tiene distintos mecanismos de fondeo. En un comienzo nació con fondos de los capitales de estas 3 instituciones que mencioné recién,
pero también la AFD se fondea haciendo emisiones de bonos en el mercado local y a través de préstamos de organismos financieros multilaterales como son el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el BID, la CAF, son todos multilaterales que prestan dinero a la AFD a través de programas especiales para que a su vez la AFD pueda esos recursos destinar a estos créditos de largo plazo. Entonces, si llegáramos a sumar esos programas que estabas mencionando, Fernando, ¿de qué monto de dólares estaríamos hablando en un plan de un año que están moviendo? Bueno, la AFD tiene una cartera de créditos de 1.063 millones de dólares. Estamos hablando de una cartera ya dolarizada en ambas monedas. Aproximadamente un 60% de esos 1.000 millones de dólares es cartera guaraníes y un 40% estamos hablando de operaciones en dólares, ¿verdad? Todo lo que sean créditos para vivienda, en su mayoría son operaciones que salen en guaraníes, ¿verdad? Entonces es muy importante el fondeo también que captura la AFD para sus operaciones en moneda nacional. Entonces, uno de los principales mecanismos de fondeo que tiene la AFD es a través de las emisiones de bonos. Ahí captura los guaraníes que la AFD necesita para poder disponibilizar esto a través de bancos, financieras y cooperativas. Perdón, ahí tendríamos que ser un poco más conciso, ¿verdad? Es decir, primero saber a dónde van, de la AFD, a dónde van los créditos, quiénes, las instituciones y qué instituciones, ¿verdad? O qué bancos. Y la segunda es que, no sé si es la poca promoción o algo así, pero no sabemos qué cantidad de esos créditos han sido otorgados. Es decir, si hacemos un ranking en tanto tiempo, es decir, esas son las cosas que si vos nos aclarás, nos va a satisfacer. Sí, sí. Lo que recuerde. La AFD opera con 50 instituciones financieras, ¿verdad? Bancos, financieras y cooperativas. De esas 50 instituciones, la mayor cantidad de instituciones son cooperativas. Tenemos 31 cooperativas, 15 bancos y 3 o 4 financieras que son las que quedan actualmente. Una persona, si quiere acceder a un crédito AFD para comprar para su vivienda, tiene que acceder a cualquiera de estas 50 instituciones que están habilitadas para operar con la Agencia Financiera de Desarrollo. Hay distintos productos crediticios a los cuales pueden acceder los ciudadanos. El más conocido, digamos, de la Agencia Financiera de Desarrollo es el producto para la vivienda. Hay varios segmentos otra vez dentro de los productos de la vivienda. Está el de la primera vivienda, como bien lo decía, para la gente que no tiene ninguna propiedad a su nombre. Ahí tenemos dos rangos, los que ganan hasta 4 salarios mínimos. Es el primer rango, el que tiene la tasa de interés más barata. El segundo rango va hasta 7 salarios mínimos, su tasa de interés es un poquito más elevada. Y luego está un producto que no mira, digamos... Ahí un ratito, 4 salarios mínimos equivalen a cuánto guaraníes. Son 10 millones y algo. Y es hasta 10 millones. 10 millones. Las personas que ganan más de 10 millones ya no pueden acceder a ese producto porque... bueno, ya sé, pero los que ganan hasta 10 millones. Ese es el límite. Ese es el límite, ¿verdad? Ese es es decir, uno que tiene un salario mínimo puede ir al banco a solicitar, solo que el monto de su operación crediticia tal vez no sea suficiente para comprar una vivienda. Quizás para refacción. Quizás para refacciones, bueno, porque... pero el problema es que estamos en un déficit, perdón Marco, No, estamos no, en un está bien. déficit de vivienda bien grande, bien alto, ¿verdad? Y si tenemos una agencia de desarrollo que permite que tengamos vivienda, tenemos que encontrar una solución, porque si no se quedan sin vivienda. ¿Y cuántos son? Son como, hay una necesidad más o menos de más de 1.200.000 viviendas. Así es. Por ahí. Así es. Entonces, y tenemos una inmensa cantidad de gente que apenas tiene 1 o 2 salarios. Entonces están, no sé qué, estamos otra vez permitiendo hacer, que está bien también, pero para una clase en mejor estado, para entenderlo así simple, ¿verdad?
Sí, tenemos varios programas de vivienda, ¿verdad? En primera vivienda es el producto destinado a las operaciones para personas que ganan hasta 4 salarios. Tenemos también otros productos que es para gente que gana más, pero ese, digamos, sería el producto para las personas de menor nivel de ingresos. En ese producto primera vivienda, las personas que ganan 1 o 2 salarios también pueden postular para una operación crediticia de vivienda. No hay ningún Pero tipo ¿y de... a cuántos años eso es más o menos? Con garantía hipotecaria es hasta 20 años de plazo o bien una garantía fiduciaria inclusive hasta 30 años de plazo. Eso ayuda a que el monto de la cuota sea reducido para que la persona con ese nivel de ingresos pueda acceder a su vivienda, ¿verdad? Entonces son operaciones hasta 20 o hasta 30 años de plazo. Si les parece, podemos seguir hablando del tema del producto estrella de la AFD y vamos a hablar durante todo el programa. Ahora, sería bueno diferenciar un poco una cuestión. ¿En qué se diferencia la AFD del Fondo Ganadero? ¿Qué se diferencia la AFD del Ministerio de Urbanismo? Sí, muy buena la pregunta, porque si bien la AFD también atiende a esos sectores, por ejemplo, al sector ganadero, la AFD tiene un producto crediticio que se llama Procampo, que sirve para dar créditos para el sector ganadero. No obstante, la AFD lo que otorga son créditos de más largo plazo, pero a través de instituciones financieras intermediarias. El fondo ganadero, una institución que está, digamos, en proceso de extinción en este momento, el fondo ganadero lo que hacía era atender el primer piso, o sea, un productor le iba y le pedía un crédito al fondo ganadero directamente con programas puntuales, ¿verdad? La AFD atiende al sector ganadero a través de las instituciones financieras intermediarias y lo hace con su producto crediticio que puede ser destinado a distintos sectores en el marco de un proyecto de inversión ganadera, por ejemplo, compra de reproductores, por ejemplo, inversión en infraestructura. Son distintos los destinos que atiende el producto Procampo de la agencia financiera. ¿Y la AFD va a absorber la función del Fondo Ganadero? No, la AFD tiene otras funciones. La AFD es una banca de segundo piso. No puede, por ley de creación, no puede asumir roles de ¿Quién le reemplaza al Fondo Ganadero? Entiendo yo que actualmente está haciendo esa labor el Banco Nacional de Fomento, que sí es una institución de desarrollo, pero de primer piso. Entonces se está creando un fondo fiduciario que va a absorber, digamos, los créditos del Fondo Ganadero y va a continuar los programas de financiación para atender al primer piso del sector ganadero. Bueno, y ahora la diferencia con el Ministerio de Urbanismo y... El Ministerio de Urbanismo es la agencia gubernamental que otorga las políticas generales en materia de vivienda. También tiene otro tipo de asistencia, además del financiamiento. Nosotros como AFD formamos parte de esa... Apoyan eso, ¿verdad? Formamos parte del marco de acción de las políticas en cuanto a vivienda, pero específicamente en la parte crediticia. El Ministerio de Urbanismo tiene varias aristas, las políticas públicas en materia de vivienda, asistencia, viviendas sociales, en tanto que la AFD específicamente atiende al segmento crediticio. Fernando, hablando del sistema crediticio, cuando se otorga un préstamo a una persona que necesita, ¿quién asume el riesgo crediticio de ese préstamo? Muy buena la pregunta y va a servirnos mucho también para la aclaración de cuál es el rol de la AFD, ¿verdad? El riesgo crediticio asume la institución financiera de primer piso, asume el banco, la financiera, la cooperativa, en donde vos te vas a pedir el préstamo. Ahí es donde se hace el análisis de la capacidad de pago de la persona y asume ese riesgo la institución financiera. La AFD lo que da es el fondo para que el beneficiario pueda acceder a ese recurso al plazo que necesita, ¿verdad? Si es un préstamo para la vivienda, la AFD va a dar el fondo a 30 años de plazo, por ejemplo. Si es un préstamo para el sector productivo, te puede dar un préstamo a 15 años de plazo, por ejemplo, si es para una inversión ganadera.
Entonces, muy importante aclarar que el riesgo asume la institución financiera y los fondos da la Agencia Financiera de Desarrollo. Y los intereses con que la AFD presta o otorga a las entidades financieras que van a intermediar con la persona final que solicita el préstamo, ¿hay un plus diferenciador para que genere cierto grado de utilidad para la AFD? Sí, la AFD por mandato social debe preservar, digamos, su capital, es decir, como mínimo el capital de la AFD tiene que rendir por encima de la inflación, sería el objetivo. Entonces, todos los productos crediticios de la AFD tienen una tasa de interés que velan, digamos, por el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, velar por el cumplimiento de mantener el capital actualizado de la AFD, cobertura de costos y posteriormente traspasar eso con una tasa de interés para la institución financiera. ¿Esas tasas son movibles, variables, o una vez otorgada ya la tasa es invariable? Una vez otorgadas las tasas son fijas. La AFD va actualizando su tasa de interés cada 3 meses, pero para nuevas operaciones. Las operaciones ya otorgadas permanecen invariables por la vida del crédito, ¿verdad? Y hablabas de que había un cierto porcentaje de créditos dados en moneda extranjera y un cierto valor en moneda nacional. ¿En qué casos otorgan dólares? La AFD otorga financiamiento en moneda extranjera cuando el proyecto que se está financiando tiene un condimento de ingresos también en moneda extranjera. Por ejemplo, una exportadora que recibe divisas, entonces su flujo de repago va a ser en dólares, por lo tanto ahí la AFD puede prestar en dólares. Esos son los casos específicos en donde la AFD presta en moneda extranjera. Tenemos una larga relación con la Argentina por A motivo, ¿verdad? Y siempre estamos informados de lo que pasa en Argentina, ¿verdad? La situación económica, bueno, ya sabemos todo lo que está ocurriendo. Y muchas veces los argentinos se sorprenden cuando de repente acá hay créditos a 20 años. Y acá vos hablaste recién como si nada, un crédito a 20 años. ¿Por qué esa marcada diferencia en que nosotros acá en Paraguay podemos acceder a un crédito a 20 años cuando ellos no, por ejemplo? Sí, en realidad eso tiene mucho que ver con la estabilidad macroeconómica. Como bien estábamos hablando recién, las tasas de interés de la AFD, una vez que se otorgan los créditos, permanecen, digamos, invariables durante la vida de la operación crediticia. Imagínense en un entorno en donde hay marcada inestabilidad macroeconómica, una inflación galopante, por ejemplo. Si hoy otorgásemos un crédito a una tasa del 6%, que la tenemos que mantener por 20 años, en un contexto de elevada inflación, eso como institución me va a perjudicar enormemente, porque ese 6% ya no voy a poder mantener el valor de mi capital, ¿verdad? Entonces, esos son condimentos que a nosotros nos permiten tener ese tipo de productos financieros con plazos largos, ¿verdad? Fernando, ¿cuáles son los principales sectores de la economía que la Agencia Financiera de Desarrollo busca apoyar y desarrollar con su programa de préstamos y finanzas? Sí, como bien estábamos hablando, uno de los principales sectores es el de viviendas, que es el que tuvo mayor auge, digamos, dentro de la Agencia Financiera de Desarrollo. Pero nosotros hoy en día tenemos 10 productos crediticios que apoyan a diversos sectores, ¿verdad? El sector productivo, el sector agroganadero también es otra de las prioridades de la AFD. El sector industrial es otra de las prioridades. Tenemos productos para financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas también dentro de la agencia financiera. Y sectores que hoy en día están con bastante auge, como el sector forestal, también es otro de los focos muy importantes que está llevando adelante la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces son diversos los sectores de la economía dentro de estos 10 productos crediticios que tenemos habilitados. Fernando, vuelvo otra vez a uno de los sectores más carenciados, ¿verdad? Que necesitan o tienen necesidad de tener un hogar, ¿verdad? Yo cuando empecé a escuchar hablar de la agencia, se hacía mucho énfasis en que iban a tener un apoyo al sector más necesitado, ¿verdad? Al sector más popular. Pero me parece que no fue así. Y recién ahora que vos estás diciendo
porque esto de tener a 20, 30 años no tiene mucho tiempo. Es de hace poco tiempo. Pero ¿por qué se tardó tanto en eso? ¿Y cómo no se puede resolver esos problemas que estamos hablando? Creo que como somos de una agencia del Estado, tenemos que decir que el Estado es el que debe resolver o por lo menos paliar o buscar soluciones. Pero con la AFD nomás no sé si se ha llegado a eso. Porque no veo las cifras, ¿verdad? Si cada vez que estamos con el censo o que le traemos acá a una persona del censo, nos dice hay déficit de vivienda de tanto y tanto. Y no sé, queríamos nomás hablar sobre ese tema, ¿verdad? Que es un poco ver soluciones, cuáles son los problemas, porque pueden haber problemas de pago, no sé. Sí, nosotros atendemos, desde la AFD atendemos la falla del mercado, que es la del financiamiento de largo plazo. Ese es un poco el objetivo, el rol que tiene la AFD, de brindar esa solución de financiamiento de largo plazo. Ahora, desde el gobierno yo veo que hay distintos programas como los que se desarrollan del Ministerio de Urbanismo y Vivienda Hábitat que buscan, digamos, atender a esos sectores que estás mencionando, los de menor ingreso, porque en nuestro sector, que es la AFD, y a través de este modelo de segundo piso, en donde operamos a través de bancos, financieras, cooperativas, es difícil llegar. No es tan fácil llegar a ese segmento, ya que estas instituciones tienen una política crediticia, ¿verdad? Que evalúan, digamos, a la persona, si tiene ingresos fijos, etcétera. Entonces, desde el MUP se deben desarrollar estos programas sociales para asistencia, para viviendas sociales, etcétera, etcétera, para atender a estos sectores que estás mencionando, ¿verdad? Sí. En todos los casos, los beneficiarios de los programas de la AFD, una vez que se les otorga un crédito, cada mes tienen que pagar. No hay pausa como por ejemplo ahora. Nosotros sí tenemos esa ventaja. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche es el gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, el señor Fernando Lugo López. Fernando, hablaste recién en el anterior bloque de los sectores a quienes van dirigidos los programas de crediticio de la AFD. ¿Las micro, pequeños y medianas empresas tienen acceso en la AFD? Así es, nosotros tenemos productos crediticios destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos el producto ProMiPymes, que es un producto que puede atender necesidades de capital operativo de las pequeñas y medianas empresas, como también atender necesidades de inversión de estas pequeñas sociedades, ¿verdad? Además del producto crediticio destinado a las pequeñas y medianas empresas, la AFD también constituyó un fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que es el fondo de garantía? Es una herramienta que le permite a una pequeña y mediana empresa, como su nombre le dice, acceder a una garantía para una operación crediticia. Entonces, la pequeña y mediana empresa que va a una institución financiera, en el momento decisorio de si el banco le da o no le da el préstamo, este fondo de garantía lo que le permite es acceder a una garantía que haga que esa pequeña empresa acceda al financiamiento. Es decir, además de dar recursos, también nosotros garantizamos operaciones crediticias de pequeñas y medianas empresas a través del Fondo de Garantía de Paraguay. El problema que, no para ustedes, sino que para muchas de estas pequeñas empresas, es que en la mayoría no están blanqueadas. Muchas están todavía en forma irregular, apenas tienen un RUC y es a lo sumo. Nos lo dijo el viceministro de las pymes del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Que estuvo acá presente. Ese es un grave problema, que la mayoría de estas empresas son informales. Son informales. Y no pueden acceder. Entonces no pueden acceder a un crédito a estos programas.
Así es, así es. Ese es uno de los desafíos con los cuales nos encontramos, ya que nosotros... Pero ¿cuáles son las causas de esa informalidad? Son diversas causas, ¿verdad? Falta de capacitación, por un lado. Por otro lado, no sé, hay cierta reticencia en cumplir ciertas formalidades porque también lleva, digamos, su proceso, burocracia, etcétera. Entonces, hay cuestiones también culturales que impiden o retrasan, digamos, la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que eso es algo que lo venimos trabajando y todavía tenemos que trabajar bastante para lograr la formalización. Claro, porque, perdón, yo creo que ahí está una parte fundamental, porque constituyen un número muy grande en la economía, ¿verdad? Es la base. Economía negra, lo que quiera, pero es una base en la economía de este país. Era mucho más grande que todas las empresas. Pero justamente el gran problema es que son informales y no sabemos cómo hacer para que esas sean formales y puedan colaborar dentro de un mercado legal para todos. Es una deuda grande que tenemos. Entonces, yo entiendo lo que vos estás diciendo al decir, estamos trabajando en eso. Y me parece que eso es lo que hay que hacer. Trabajar en eso, a ver cómo resolver en algún tiempo esa inmensa cantidad de informalidad que hay. Así es, el viceministerio de MIPYMES está emprendiendo varias acciones. Una de las acciones que emprendió, por ejemplo, es la cédula MIPYMES, que con esa cédula uno puede acceder eso ya está hace mucho tiempo, a beneficios. Nosotros también como AFD incorporamos un beneficio adicional para aquellas MIPYMES que tienen la cédula, tengan beneficios en cuanto a costos AFD. Entonces es un incentivo para que la MIPYME pueda conseguir esa documentación y acceder a ese beneficio con AFD, ¿verdad? Entonces son varias las acciones que se tienen que seguir desarrollando para ir buscando ese camino de formalización de las micro, pequeñas, medianas empresas, ¿verdad? Fernando, atendiendo a que las MIPYMES, o sea, las pequeñas y las medianas empresas constituyen el motor del desarrollo acá de Paraguay. Y es la mayoría casi absoluta, más del 90% de los emprendimientos que se realizan en el país. Atendiendo esa importancia de las MIPYMES, ¿cuál es el porcentual de la cartera que tiene la AFD para destinar a las MIPYMES? Sí, nosotros en la cartera de créditos que mencioné hace rato de 1.063 millones de dólares, tenemos una proporción de 8% actualmente destinado ya para el sector MIPYMES. Nosotros queremos crecer el año que viene y alcanzar inclusive valores cercanos al 15% de la cartera. Hoy en día el producto estrella, como mencionamos, es vivienda con un 45%. Le sigue el producto para el sector primario, agrícola, ganadero, con un 18%. Y luego ya venimos con los demás productos que tienen una participación relativamente similar, entre 10 y 8%, como son los productos para el sector industrial, MIPYME, forestal, etcétera. Queremos crecer nosotros en el segmento MIPYME, alcanzando una participación del 15% dentro de nuestra cartera crediticia, ¿verdad? ¿Qué iniciativas tiene hoy la AFD para financiamiento de proyectos sostenibles o para energías renovables acá en Paraguay? Sí, nosotros tenemos un producto que es para el financiamiento de proyectos de eficiencia energética. Es un producto relativamente nuevo. Este producto vino con una cooperación del Fondo Verde para el Clima que otorgó recursos a la AFD. Este producto está destinado para financiar proyectos de inversión principalmente en pymes destinados a recambio tecnológico que conlleve un efecto de ahorro energético. Básicamente ese es, digamos, el producto estrella, digamos, en el sector ahorro energético, sostenibilidad. Y también nuestro producto estrella, que es el producto proforestal para el desarrollo de proyectos forestales. Esos serían nuestras dos principales líneas de financiación para proyectos sostenibles. Para entender y comprender bien, Fernando, en el área de apoyo que ustedes tienen a través de las entidades financieras,
para la parte de energías renovables. ¿Hay alguna acción así concreta, un proyecto concreto que pueda ilustrar el apoyo de AFD? Sí, tuvimos varias acciones, primero para dar a conocer el producto, porque también tiene sus desafíos técnicos en el sentido de qué es ahorro, qué no es ahorro. Yo tengo un horno a leña y quiero cambiar por un horno eléctrico, eso ya es ahorro energético, ya podés beneficiarte de la tasa de interés más barata que te brinda este producto de eficiencia energética. Entonces tuvimos un trabajo bastante arduo de capacitación, primeramente a las instituciones financieras. También hicimos un diplomado conjuntamente con el BID y la Facultad Politécnica. Hicimos un diplomado en eficiencia energética en donde invitamos a diversos actores del mercado, tanto instituciones financieras como gremios, para que puedan conocer un poco más del producto y poder hacer llegar esto a quienes estén requiriendo estos recursos para sus proyectos de eficiencia energética en ese sentido, ¿verdad? A veces con reticencia y a veces con una velocidad de Fórmula 1 nos adaptamos rápidamente a los cambios. Por ejemplo, hay nuevas formas de hacer negocios. Si yo recurro a una entidad bancaria, a una cooperativa para acceder a un crédito de AFD y digo, yo quiero comprar 10 vehículos para hacer trabajar en taxi, me van a mirar y me van a decir, ¿por qué no te vas a una de las plataformas que posiblemente sea más rentable? En cualquiera de los casos, ese tipo de negocios, por ejemplo, podría tener apoyo de AFD. Ese tipo de negocio podría eventualmente encajar dentro de Promipymes, que es uno de los productos para el sector pequeñas y medianas empresas. Dependería un poco de la evaluación que haga la institución acerca de la capacidad de pago de ese prestatario, de esa persona que esté interesada en emprender su negocio, pero eventualmente podría acceder a recursos AFD, a una financiación de largo plazo, ¿verdad? Fernando, ¿cómo impacta la Agencia Financiera de Desarrollo en el aspecto económico y social del país? Si tenés algunos ejemplos concretos de proyectos exitosos que tuvieron en la AFD. Sí, nosotros participamos, además de los empleos generados en los sectores construcción, industria, etcétera, hemos participado en la financiación de algunos proyectos emblemáticos como obras de infraestructura, siempre bajo el modelo segundo piso, aclarando, ¿verdad? Pero proyectos en donde bancos, financieras, cooperativas participaron en obras de infraestructura, como ser parte de la construcción Ruta 2, parte del tramo Tapeporá. Son varios proyectos. ¿Ahí estuvo AFD? Estuvo participando también la AFD, ¿verdad? Son varios proyectos en donde estamos participando, principalmente en el segmento infraestructura. El producto ProCrecer es el que permite, digamos, la financiación de este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, nosotros acompañamos estos proyectos con el fondeo a las instituciones financieras intermediarias, que son las que analizan, digamos, el proyecto, asumen el riesgo de crédito, y nosotros damos ese fondeo de largo plazo para que se puedan financiar estos proyectos, ¿verdad? Fernando, los créditos otorgados por las entidades externas, internacionales, que vienen a AFD, ¿vienen atados para un tema en particular o tiene libertad AFD para destinar eso para proyectos diferentes? Por lo general se encuentra atados a un proyecto en particular, ¿verdad? Hemos ejecutado un proyecto del BID para el desarrollo del mercado de financiamiento de viviendas, que fuera por 30 millones de dólares, ya fue ejecutado en su totalidad, es decir, ya recibimos la totalidad de los fondos y nosotros ya disponibilizamos también la totalidad de los fondos a través de los intermediarios. Actualmente estamos ejecutando un proyecto que es para el financiamiento de cadenas productivas del sector agropecuario, que también es por 30 millones de dólares. Ese proyecto todavía nosotros no lo recibimos, pero sí ya hemos identificado la demanda, por lo cual creemos que a finales de este año estamos iniciando la ejecución de los proyectos. Por lo general están atados a un proyecto en particular, como es el caso de eficiencia energética también, que es una operación de crédito que tomó la AFD con el Fondo Verde del Clima para otorgar financiamiento a esos proyectos de eficiencia energética, ¿verdad? Reciente hablé de un posible emprendimiento, ¿verdad? Te puse un ejemplo del tema de vehículos para taxi o estas plataformas que hacen el servicio.
Bueno, ahora soy un poco más ambicioso. Ahora quiero construir edificios. ¿También puedo acceder a créditos vía FDD? Sí, la FD en su segmento vivienda tiene... Pero no para un departamento. Voy a llegar Sí. ahí. Dentro del segmento viviendas, nosotros tenemos varios productos crediticios. Primera vivienda, como mencioné, que es para la gente que va a su primera casa, su primera vivienda. Después tenemos otro producto que es Mi Casa. En Mi Casa no importa, digamos, si ya tuviste otra vivienda, no importa el nivel de ingresos, pero sí tiene otras condiciones. La tasa de interés tal vez no es ya la más baja, porque es para otro segmento, ¿verdad? Luego tenemos Sheroga Porá, que es un producto atado, digamos, al programa de gobierno Sheroga Porá, que es financiamiento de viviendas en pozo, en donde básicamente la idea es me pago al mudarme, entonces para reemplazar directamente el costo de alquiler, Sheroga Porá es una alternativa con la tasa de interés más baja hasta el momento que tuvo el mercado. Y por último, el último producto para el sector vivienda es Prodeci. Prodeci es para lo que vos estás mencionando, para un desarrollo inmobiliario. O sea, generalmente ese producto lo toma un empresario, un desarrollador inmobiliario que quiere construir un edificio para inversión. Entonces ahí el producto para ese segmento es Prodeci. Fernando, justamente Sheroga, Sí, ese es el proyecto público, ¿verdad?, de vivienda. Así es. Justamente a eso me estaba refiriendo, ¿verdad?, que no tocamos, pero que justamente ese es el elemento al cual yo me refería, que la gente pueda tener su propia vivienda, ¿verdad? Y que verdaderamente para eso está. No es solamente para otro tipo de cosas, sino que efectivamente esa es la necesidad de cubrir el gran déficit habitacional de este país. En eso es lo que hablamos anteriormente. Ahora, pasando a otro punto, hay temas también para el turismo. Sí, la AFD puede financiar proyectos para el desarrollo del sector turismo, dependiendo un poco de si lo va a tomar una pequeña o una gran empresa, va a calificar para el producto PromiPymes, si es una pequeña empresa, para financiar un proyecto del sector. Una posada, por ejemplo, sería una posada. Exacto, claro, exacto. una posada. Claro. Si el monto de la inversión o el capital de la empresa o la facturación del individuo aplica, toma el producto PromiPymes y puede invertir o tomar el recurso para su posada, ¿verdad? Si es un hotel, por ejemplo... Un hotel rural, por ejemplo, ¿verdad? Y su facturación ya es elevada, va a adquirir el otro producto que es ProCrecer, ¿verdad? ¿En qué se diferencian los productos? Básicamente en la facturación. Si es una pequeña empresa, tiene una tasa de interés más barata que aquellos que tienen facturación más elevada. Entonces, los que toman PromiPymes se van a beneficiar con una tasa de interés más baja que aquellos que tienen una facturación más elevada. Fernando, Exactamente. los planes que tiene la Agencia Financiera de Desarrollo, yo me imagino que son planes o quinquenales o del decenio o por 20 o 30 años. Los cambios de gobierno tienen incidencia en la modificación de esos planes previstos y aprobados previamente por AFD. No tienen mucha incidencia. Nosotros tenemos planes estratégicos que son de 4 años. Ahora estamos ejecutando el plan estratégico 2024-2027. Generalmente los cambios de gobierno lo que aportan, digamos, son nuevas acciones alineadas al plan estratégico. No es que modificamos nosotros el plan estratégico cada vez que hay cambio de gobierno, simplemente se van incorporando nuevas acciones dentro del plan estratégico. Por ejemplo, en el sector vivienda nosotros teníamos nuestros objetivos ya dentro del plan estratégico. Lo que se adhirió son los programas nuevos de gobierno, claro, como Sheroga Porá, por ejemplo. Entonces no cambiamos el plan estratégico, es el mismo. Hay ciertas acciones que van pero son acciones incorporando. Que permiten entrar a sectores más humildes, ¿verdad? Exacto, son acciones de gobierno, políticas públicas que vamos incorporando nosotros a nuestro plan estratégico. Vamos un poco a los números. De acuerdo a los datos que manejas, en el caso de viviendas, ya sea Sheroga Porá, mi primera vivienda, en cualquiera de los casos, vivienda, más se gestionaron
créditos a través de bancos, de financieras o de cooperativas? Sí, en el caso de viviendas, los que llevan mayor cantidad de porcentaje son los bancos. En los bancos tenemos una concentración cerca del 55%. En segundo lugar están las cooperativas de ahorro y crédito, son las que ocupan un gran porcentaje, y en menor medida, cerca de un 3 a 5%, están las financieras, que de hecho ya son poquitas. Sí. Cada vez hay menos financieras. Sí. Qué raro que verdaderamente sean los bancos y no las cooperativas, ¿verdad? Sí. Se supone que las cooperativas hubiesen tenido un proyecto y programas más extensos. Vos sabés que las cooperativas tienen algunos programas con fondeo propio que no precisamente utilizan el fondo AFD, pero sí están bastante activos en el segmento vivienda, pero su mix de fondeo es fondo propio y fondo AFD. Incluso algunas cooperativas tienen su desarrollo inmobiliario propio, por así decirlo, con proyectos urbanísticos propios. Entonces es un poco más diverso. Sí están muy activas las cooperativas de ahorro y crédito en el segmento de vivienda, pero tienen un mix de fondeo interesante entre el ahorro de sus ahorristas y el crédito que da la AFD. Exactamente. Uno corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, el señor Fernando Lugo López. Fernando, nos hemos enterado que estás como gerente general de la AFD, ¿verdad? Pero también tuviste un buen paso por el sector privado. Habitualmente lo que siempre conocemos es que alguien del sector público se jubila o ya está cansado o le llaman del sector privado y se va al sector privado y se queda ahí y termina ahí su trayectoria profesional. Son un caso medio diferente. Así es. Bueno, en este caso particular se dio un regreso a la AFD. Yo estuve en la Agencia Financiera de Desarrollo hasta el año 2018. Y el cariño que le tengo a la institución, el objetivo común que comparto también con la institución, es lo que me hizo querer volver a mi casa, ¿verdad? Porque siento que estoy en mi casa. Entonces por eso se dio mi regreso un poco. Y decime una cosa, es un poco desconocida, como estábamos hablando, la AFD, ¿verdad? ¿Qué planes o qué idea tienen ustedes para que se reconozca o se conozca a esta agencia? Así es. Estuvimos comentando recién que teníamos un perfil bajo en los primeros años de constitución de la AFD. Eso lo queremos revertir. Estamos hoy en día mucho más cerca de los beneficiarios finales, a través de los gremios. Estamos haciendo actividades conjuntas con los gremios, con la FEPAMA, Federación Paraguaya de Madereros, con la UIP, con la FECOPROD. Entonces son varios acercamientos que estamos haciendo para estar bastante más cercanos a lo que son los posibles beneficiarios finales de los créditos de la AFD. Y también estamos haciendo esto, ¿verdad? Estamos acudiendo a este tipo de invitaciones para conocer, lo cual le agradecemos mucho. Para nosotros es muy importante que se den a conocer nuestros productos y servicios. Entonces creemos que ese es el camino un poco para darnos a conocer y que la gente sepa que hay esta alternativa de financiamiento. Mucho trabajo para tu responsable de comunicación, Sandra Servín, ¿eh? Así es, mucho trabajo. Fernando, no, está bien. Hablaste de una cartera de crédito que están manejando de 1.063 millones de dólares. De los fondos provenientes de entidades extranjeras, como el caso de CAF, del BIP, y el aporte del gobierno, ¿cuáles son las porcentualidades? Sí, nosotros, para explicar, ¿verdad? El aporte del gobierno es el capital de la AFD, el capital social de la AFD. Normalmente la AFD recibe capitalizaciones anuales que están en torno a los 50 a 100 millones de dólares por año. Recibe eso la AFD del gobierno. Pero en adición a eso, la AFD también toma endeudamiento, producto habitual de su negocio, ¿verdad? Un 27% del pasivo de la AFD viene de esas fuentes que estás mencionando, como el BID, la CAF, la KfW.
y el resto a través de emisiones de bonos que hace la AFD también en el mercado local. La AFD es un participante importante del mercado de valores local, emite bonos que son una de las fuentes principales de financiamiento de la AFD también, esos bonos. ¿Cuál es la postura que asume AFD sobre las actuales tasas de interés y sobre todo con los cambios económicos globales que afectan al sistema crediticio, a las financiaciones? Sí, estamos viviendo un entorno un poco particular, tanto a nivel global y particularmente a nivel nacional. Se estuvo esperando una reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal, sí, que bueno, esa reducción también tiene su efecto posterior a nivel local. Ya se dio esa reducción, pero se esperaban más reducciones que aparentemente van a tardar más en llegar. Por lo tanto, a nivel local también se espera que se siga manteniendo la tasa de interés en moneda nacional, la tasa de política monetaria. No vemos que vaya a tener una reducción significativa en los próximos meses. Yo inclusive me animaría a decir en los primeros 6 meses del año veo un poco difícil que haya esa reducción en las tasas. También se está viendo una situación particular con el tipo de cambio y hay varios condimentos que están haciendo que la situación de liquidez general del mercado esté un poco compleja y no vemos que haya muchos cambios en los próximos meses. Cuando se encaró y se concretó la terminación de las obras de Yacyretá, el efecto inmediato se tuvo una encarnación con la transformación de la ciudad. Desapareció la parte baja, ¿verdad? Sí. Y la ciudad cambió de rostro y lógicamente eso trajo nuevos emprendimientos. ¿Tuvo la AFD participación en alguno de estos emprendimientos y qué experiencia tuvieron? ¿En emprendimientos de binacionales o cuál? No, emprendimientos particulares. Sí, emprendimientos particulares la AFD participa bastante, ya sea dentro de su producto ProCrecer, que son financiamientos para proyectos de inversión más grandes, o ProPymes, que son para financiamiento de proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos una buena cartera de créditos que ya aprobamos dentro de esos segmentos y tenemos, como mencioné, la expectativa de incrementar nuestra cartera principalmente en el segmento pequeñas y medianas empresas, como también mantener, digamos, nuestra cartera en los segmentos más grandes, ¿verdad? Fernando, en Paraguay existen algunas entidades tipo banca de segundo piso que realiza acciones similares a la Agencia Financiera de Desarrollo. Como banca de segundo piso, la AFD es la única banca de segundo piso en nuestro país. Tenemos otras bancas de desarrollo que hacen primer piso, como el BNF o el Crédito Agrícola, que son bancas de desarrollo. El BNF es multisectorial, digamos, hace primer piso, y el Crédito Agrícola es dirigido al sector agropecuario. Entonces son esas otras bancas de desarrollo estatales, pero ya de primer piso. Nosotros somos las únicas de segundo piso. Ya hablaste de la pequeña historia de la AFD a partir del año 2005, ¿verdad? Y cómo fue desarrollándose. ¿Qué proyectos, qué programas hay para corto y mediano plazo? Sí, la AFD va a continuar apoyando principalmente a todos los productos destinados al sector vivienda. Ese va a ser siempre uno de los principales focos, pero como es un sector bastante más conocido para la AFD, que vamos a decir que camina solo, para ponerlo de alguna manera, también hay otros sectores nuevos, como lo que mencionaba acá el colega, relacionados a proyectos de sostenibilidad. Tenemos muchos nuevos proyectos para el segmento sostenibilidad, seguir desarrollando el proyecto de eficiencia energética. Estamos trabajando también con el Banco Mundial para una operación bastante importante destinada al sector forestal, que es uno también de los focos nuevos de crecimiento económico en nuestro país, ¿verdad? Hay un elemento fundamental que es el agua, ¿verdad? En ese aspecto estamos viendo que hay no solamente los arroyos, los ríos y todos están verdaderamente pasando por crisis y que eso va a repercutir en todas las capas. ¿Qué proyectos tienen o
¿Qué podés decirnos sobre eso? Sí, la AFD puede apoyar proyectos de infraestructura del sector público, ¿verdad? Ya sea todo lo que tenga que ver con proyectos de saneamiento, alcantarillado, todo ese tipo de proyectos que no son directamente relacionados, pero que indirectamente apoyan al mejoramiento de los cauces hídricos. Todos esos proyectos pueden ser financiados a través de recursos de la AFD. Por otro lado, estamos en pleno proceso de lanzamiento de un producto crediticio Procampo Verde. El Procampo Verde, como su nombre lo dice, busca establecer nuevos parámetros de sostenibilidad dentro del sector agropecuario. Nosotros ya tenemos el Procampo que apoya al sector agrícola y ganadero, y el Procampo Verde lo que va a buscar es prácticas ganaderas sostenibles, como manejo de pasturas y manejo eficiente del agua. O sea, todo lo que sea inversión para manejo eficiente del agua va a recibir un apoyo adicional a través del Procampo Verde. El Procampo tiene su tasa de interés y el Procampo Verde va a tener un incentivo por estar alineados a prácticas más sostenibles. Entonces, todos esos proyectos que tengan que ver con manejo eficiente del agua van a recibir este apoyo incentivo adicional por parte de la AFD. Fernando, no necesitamos argumentar mucho porque en el Paraguay, y me imagino en otros lares también, las necesidades siempre existen y son mayores. Y es imposible, lógicamente, tratar de satisfacer todas esas necesidades. Pero atendiendo esos 1.063 millones que no llegan a cubrir las necesidades del país, y atendiendo también que AFD no pierde porque tiene por ley necesariamente tiene que tener un cierto grado de lucro para mantener el valor del dinero, y sabiendo que los créditos otorgados son pagados por los particulares, o sea que los fondos están relativamente garantizados, relativamente. ¿Qué tendría que hacer la AFD para duplicar o triplicar estos montos que está manejando para poder proveer? Porque la AFD con su sistema no tiene por qué perder dinero con esto. Así es, la AFD tiene varias acciones, ¿verdad? Como yo les mencioné, uno de los productos que nos hicieron incrementar, digamos, a los beneficiarios de créditos en MIPYMES fue el Fondo de Garantía para Pequeñas y Medianas Empresas, ¿verdad? De unos 6.000 a 7.000 beneficiarios al año, eso se disparó a 20.000 beneficiarios gracias al Fondo de Garantía del Paraguay, que es un fondo destinado a pequeñas y medianas empresas, pero la AFD también puede crear y administrar otros fondos de garantía, como por ejemplo para el sector vivienda, para darle una garantía adicional a aquellos beneficiarios que no tengan la suficiente garantía para acceder a operaciones crediticias. También puede crear fondos de garantía para otros sectores, como el sector forestal, por ejemplo, en donde tenés a pequeños productores que quieren dedicarse al rubro, pero que, por ejemplo, no tienen tierras como para garantizar operaciones crediticias. Entonces, ahí la AFD, a través de los fondos de garantía, puede asumir eso y el beneficiario comprometerse a una operación crediticia que de otra manera no hubiese podido acceder, ¿verdad? Son varios mecanismos que la AFD puede llevar adelante para incrementar esos números, además de mejorar mucho más en términos de la eficiencia operativa, de incorporación de tecnología para la aprobación de los créditos. Son varias acciones que la AFD tiene que llevar adelante para ser más competitivos y también incrementar esa cartera y esos beneficiarios de estos productos crediticios. Fernando, se nos va el tiempo, pero no está de más reiterar que cuando alguien quiere acceder a uno de estos programas crediticios que brinda la AFD, no tiene que recurrir a la AFD, a la sede central de la AFD, que entre paréntesis está en... Está en Campo Cervera, casi Aviadores del Chaco. Correcto. Tiene que recurrir a un banco, a una financiera, a una cooperativa, que son las entidades que reciben los fondos de la AFD para estos programas. Te agradecemos mucho tu presencia, realmente nos ilustraste muchísimo y creo que también a la audiencia. Muchísimas gracias y muy a gusto acá en esta charla muy amena con los amigos y esperamos volver pronto para seguir hablando acerca de las novedades de la AFD. Bienvenido siempre. Muy bien. Gracias también a ustedes. Será hasta el próximo programa. Show me love.